Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Contrastes 40. Esta noche nuevamente tengo el gusto de estar con Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Con el gusto de verte nuevamente. Extrañamos a nuestros compañeros. Les mandamos un saludo a María Elena Orantes y desde luego a Francisco Garfias, que siguen de asueto, y a la siguiente semana estará el equipo de Contrastes 40 completo. Ellos están de asueto, pero la política en este país no tomó vacaciones. No puede haber vacaciones. ¿Tú recuerdas un verano tan caliente políticamente como este? No, ni climatológicamente. Se hizo mucho calor. No, pero de veras, yo recuerdo en años pasados, por lo menos en agosto, ya vísperas de que empiecen las clases, los niños, pues sí te podías tomar unos días. Claro. Y si no leías el periódico o veías la televisión, pues no pasaban muchas cosas, ¿no? Pero estamos viendo, claro, el año pasado hubo elecciones, entonces había todavía el deje postelectoral, ¿no? Pero aún fue mucho más lento políticamente de lo que estamos viviendo hoy. Y dentro hoy. De esa lentitud los factores, la economía que está empezando apenas a moverse. Pues yo tengo analistas que me están diciendo que no se está moviendo todavía. Tarda un mes en que se anuncie una inversión, baje el dinero, un mes en que se empiece a ver. Pero tú imagínate, en ese sentido, si no hay la inversión del principal activador de la economía, que es el gobierno, y con ella la iniciativa privada, que ya ha anunciado Claudio X González, 27,000 millones de dólares en 2013. Estamos hablando de ya la primera quincena de agosto, septiembre, octubre y la primera quincena de noviembre. Damas y caballeros, se acabó el año. Así que ya empiezan a comprar sus regalitos de Navidad. Pero no va a haber dinero, pues no va a haber dinero para comprar. No, sí está, hay un tema de la lentitud de cómo, de qué es lo que está pasando con la economía. También está relacionado con lo que está pasando con la economía mundial, que sigue teniendo muchísimas dificultades. En Estados Unidos los indicadores siguen siendo mixtos de si va a ser un buen año o un año mediocre. Muchos se sigue hablando que sea un año mediocre, pero que no sea un año malo. Pero si yo te hablo del presupuesto de egresos aprobado, a ese es al que me refiero en la inversión para activar la economía. Entonces podemos ver quizá una economía que empieza a cobrar una velocidad y una dinámica que den a este año una perspectiva, que si bien no se va a reflejar en un crecimiento arriba del 3.1 cuando mucho, sí permita que la economía activada con la iniciativa privada vengan creciendo empleos y mejores, si no, imagina. Ojalá, porque sí también yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios analistas económicos para mi programa de radio en el primer café en la mañana, y su pronóstico es muy reservado y pesimista. Sí, es de 2.8. Y hay uno o dos me comentaban que podía ser hasta menos, 2.5. Si no hay la inversión, ¿qué se refiere? Más allá de la inversión, es que hay otros factores que van más allá de la inversión del gobierno y de la inversión del sector privado. O sea, Claudio X González anunció esto con bombos y platillos, pero del dicho al hecho y poner la mesa, el dinero sobre la mesa, pueden pasar muchísimos años. Se está tratando de crear la percepción de que la economía tiene buenos visos, o sea, quieren cambiar esta percepción de que hay una economía enfermiza que no está produciendo empleos. O estática, que no mueve. Entonces, pero no han podido hacerlo. Entonces, muchos empresarios en este momento sé que también están un poco nerviosos de contratar a más gente, porque tampoco saben qué va a pasar con la reforma hacendaria, qué va a pasar con la reforma del IMSS, qué impacto va a tener, y también pues un poco nerviosos de cómo se vislumbran algunos aspectos políticos y la economía mundial. En la Bolsa Mexicana de Valores todo es percepción. Todo es percepción, sí. Y en el momento en que hay una situación, ya no digas que se cayó el sistema 27 horas, porque eso fue el colmo. Es decir, en otro país hubieran quitado al presidente de la Bolsa de Valores, pero inmediatamente. Bueno, lo que perdieron algunos inversionistas, gravísimo. Pero lo que voy también es que, en el caso de México, tenemos que tener en cuenta que el asunto de lo que viene a partir de la derrama o la inversión, se han anunciado 10,000 millones en infraestructura en el país, 9,000 millones para emprendedores. Y eso debe ser un catalizador de desarrollo, debería de ser un catalizador de desarrollo. Exacto, y además lo que tiene que ver con otros temas de inversión es para el 2013, porque hay algo que se nos estaba quizá pasando, y no tanto que se nos estuviera pasando. Si el dinero no se aplica, ¿qué hace el Congreso? Lo recoge. A ver, ese es uno de los temas ahorita que se escucha, se siente,
qué va a pasar con la economía y de nuevo, pues sí está muy vinculado a qué va a pasar con la reforma hacendaria. Tiene mucho que ver porque relación directa. Porque ya hubo comentarios importantes de que sí se va a imponer más impuestos a los que más tienen. Pero lo que no se entiende si es esto a los que más tienen o los que ya están pagando, o sea, por una parte. Eso sería repetir la historia de toda nuestra vida como contribuyentes. Sí, pues, nos cobran más a los mismos, los cautivos. Sí. Y quitar todas estas prebendas especiales que tienen algunas, régimen de excepción para algunas industrias, también pues crea cierto nerviosismo. Entonces, hasta que definan eso, yo creo que se va a sentir mucho más cómodo la IP, para poder decir, aquí estamos ya, cuenten con nosotros. Y vamos a ver si no se define esto relativamente rápido o si hay en estas reformas la percepción que se van tras los que más producen, pues en México y en cualquier país lo que van a hacer es que van a dejar de invertir, por lo menos al corto plazo, ¿no? Es cierto. Pero por otro lado, Ana María, tú eres experta en seguridad y tienes la academia, el nivel, pues, en partes cursos en Fuerzas Armadas, en fin. Yo la tengo desde otro aspecto, en función del reportero que ha cubierto muchos años, lo que tiene que ver con seguridad. Pero vaya complicaciones lo que tiene Michoacán. Mira, y yo quiero empezar con Michoacán, porque quizá en comparación, ¿tú te acuerdas cómo estaba Nuevo León hace mucho tiempo? Ya no está en el panorama de donde escurre sangre. No, no está, pero hay que recordar que lo que sucedió en Nuevo León sucedió relativamente rápido. O sea, Nuevo León, particularmente Monterrey, se volvió una de las ciudades más inseguras en menos de 6 meses. ¿Y cuántos empresarios importantes se fueron a vivir a Texas? Pero ¿en cuánto tiempo se logró crear una policía propia? Mira, con convocatoria y con tema de confianza y con una supervisión federal. Pero la seguridad que hay ahorita en Monterrey no se explica con eso. No se explica. No, doy como respuesta en relación a lo que tuvo y a lo que ahora ha cambiado. Sí, lo que ha cambiado es que tienen una policía, parecería más capacitada, que tienen más recursos, pero eso ha sido la historia de México, en tratar de enfrentar estos grupos del crimen organizado o la inseguridad en general. Se reestructuran, se capacitan policías, se les da recursos y de nuevo... Pero viene algo muy importante que tú conoces, que es la inteligencia federal. Mira... y que hoy Marina, el Ejército y la Policía Federal trabajen juntos y no cada quien toque lo que quiera. Mira, hablemos sobre inteligencia, porque yo creo que hay mucha confusión. ¿Qué quiere decir vamos a mejorar la inteligencia, vamos a tener más capacidad de inteligencia? No necesariamente quiere decir, aunque es parte, tener muy buena tecnología como lo que tienen los americanos, que PRISM, que va y básicamente escuchan todo, ven todo y están espiando todo, ¿sí? Porque aún en Estados Unidos, con sistemas tecnológicos muy avanzados, no necesariamente satisfacen todas sus necesidades. Cuando estás hablando de inteligencia, tienes que tener gente con la capacidad de recoger información, analizarlo, procesarlo y traducir esa información a un análisis que le permita a las personas que hacen decisiones tomar acciones. Entonces, por ejemplo, veamos lo de Michoacán, que ha estado mucho en los medios de comunicación. El mismo presidente dijo, las cosas han cambiado, vamos a usar inteligencia. Bueno, yo no sé exactamente de qué está hablando el presidente, pero el problema de inteligencia en México es que es muy difícil recolectar inteligencia en una forma legal, ¿sí? Dos, la coordinación entre las instituciones no sucede de un día a otro y la realidad es, no los culpo, porque ha habido tanta infiltración y si tú recuerdas el sexenio pasado, las luchas intestinas que había entre las secretarías que llegaban hasta morir personas, o sea, entre las mismas instituciones, porque o no se compartían información o se filtraban información. O simplemente la Secretaría de Marina no le decía a la defensa qué hacía y se metió a Cuernavaca. Y el caso de Beltrán Leiva y Barbas, ahí está. Entonces, cuando tú tienes este tipo de situaciones, la pregunta es ¿para qué necesitas inteligencia? Y te voy a dar un caso específico. Concreto. Si tú tienes inteligencia, te permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un momento dado, cuando mataron a este funcionario de ICE,
en menos de 3 o en menos de una semana pudieron arrestar a 600 personas vinculados a los Zetas en Estados Unidos. Y eso no sucede de un día para otro. Quiere decir que estas 600 personas, de una forma u otra, le llevaban, si no un año, varios años dándole seguimiento, viendo qué estaban haciendo, con quién se vinculaban, y como represalia, porque decidieron, en lugar de esperar para poder asegurar o fortalecer estos procesos penales, le hicieron, fueron y los arrestaron 600 personas. ¿Tú sabes cuántos agentes necesitaron para arrestar a 600 personas? Por lo menos el doble. Más. Entonces, pero no hubo ni un solo disparo y todas estas personas se les está procesando porque ya tienen las pruebas. O sea, no las tuvieron que estar, ya estaban las pruebas, tocan la puerta, vámonos. Y tienen la forma, aún como llevan a cabo los arrestos, tienen, entre comillas, inteligencia para hacerlo en un momento en que saben que no van a reaccionar, ¿sí? México tuvo, hace 30 años, una de las mejores policías del mundo. México tuvo una brigada blanca que hoy está estigmatizada y maldecida. Pero con buena razón, Raúl. Pero te voy a decir algo. La inteligencia que era brigada blanca, judicial militar, judicial federal del distrito, división de investigaciones para la prevención de la delincuencia, con un solo mando, enfrentó con éxito secuestros, artefactos explosivos de fabricación casera, robos a bancos y asesinatos a policías de parte de la Liga Comunista 23. Ahora, hay mucha diferencia entre ayer ese país, claro, y el hoy. Porque en ese país se podían llevar a cabo actos lo que de la investigación. Comisión de los Derechos Humanos, que no existía, no se imaginaría que pasaron y que ahora se saben. No, o sea, no tenían que preocuparse por algo que se llama Estado de Derecho. O sea, hacían, iban, desbarataban, torturaban, mataban, pero era una forma de mantener paz en el país. Ahora, la pregunta es, ¿qué se puede tomar de la forma en que hacían sus investigaciones antes y si se puede usar ahora en una forma que quepa dentro de esta caja legal, que básicamente que es una vitrina, además. Que es una vitrina en donde tú no puedes, así de buenas a primeras, y estamos viendo más y más cómo están soltando personas que fueron arrestadas, ya sea porque eran delincuentes o no, pero los arrestaron ilegalmente. En la administración pasada de los presidentes municipales de Michoacán. Aquí el tema, Raúl, es, se sigue hablando y se sigue dando un discurso que, primero, para los que seguimos el tema, no hay mucha claridad. ¿Qué quiere decir? Ya estamos haciendo, usando inteligencia. No han podido explicar qué quiere decir con eso. 2, estamos regresando a lo que estaba sucediendo hace 6 años. Michoacán, Guerrero, y en un descuido vamos a estar viendo de nuevo Nuevo León. Nuevo León, hay un debate porque se pacificó. A lo mejor se pacificó porque las dos organizaciones que se estaban peleando en Nuevo León dejaron de pelear. ¿Sí? Y entonces, pues aquí la decisión del Estado mexicano es qué haces ahora, ¿sí? Y en qué momento estas organizaciones se van a volver a pelear. Hay que recordarle al auditorio que sí arrestaron al Z40 y todos todavía estamos a la espera de qué significa eso en términos de la fortaleza de una organización como los Zetas y cómo se puede eso traducir en violencia en el norte del país. Sí, la reacción, claro, porque además no sabemos qué propiedades le han asegurado, cuántas cuentas, etcétera. Pero yo lo veo de esta manera. Inteligencia en alguna parte importante, ya sobre la marcha en el campo, investigar para detener y no detener para investigar. Exacto. Que era el error más grave que se vino cometiendo y en esta administración se acabó. El Procurador General de la República... Bueno, yo no sé si se acabó, pero por lo menos estamos viendo... Ya no lo sueltan tan fácil. Pues no sabemos todavía. No, porque es una noticia que no se oculta. No, porque acuérdate, la evaluación va a ser en unos 3 o 4 años. Porque los que están soltando ahorita son gente que fueron arrestados hace varios años. Vamos a ver qué pasa con el Z40. Porque el Z40, lo que yo tengo entendido, solamente lo está investigando por los $2 millones que traía en el carro y por armas. En San Fernando. No, todavía esos no lo están. Ya está la averiguación, Ana María. No están. Yo sé que ya está. Y te digo que el procurador Murillo Caram tiene una capacidad, y no por el hecho mismo de que también es de Hidalgo, como lo es el propio Miguel Ángel Osorio Chong, es muy claro y habla poco, pero habla fuerte. Michoacán no será un asunto fácil, pero no dice no podremos. No, pero ningún gobierno lo va a decir.
Ninguno va a decir que no podemos. A veces en los hechos, más que decirlo, lo comprueban, ¿no? Bueno, pero aquí el problema de Michoacán es tienen que hacer una decisión fundamental de cómo van a recuperar, hacer una recuperación territorial, lo habla el presidente, y en cualquier país del mundo cuando tú hablas de recuperación territorial estás hablando de las Fuerzas Armadas. En un momento dado en donde la legislación que hay siempre tiene esos vacíos jurídicos. Si tú lees el Plan Nacional de Desarrollo, sí, claro, en donde hablan sobre México en paz, reconocen que probablemente el paraguas jurídicos bajo cual funcionan las Fuerzas Armadas en este momento en contra del crimen organizado probablemente no es suficiente. Y el que el gobierno reconozca en papel que probablemente las Fuerzas Armadas están violando la ley y posiblemente derechos humanos porque no les da cobijo suficiente, creo que es peligrosísimo para las Fuerzas Armadas y también nos da a entender que las personas que vayan a detener, pues los van a tener que liberar. En la semana pasada se publicó el artículo de una grabación que logra la Policía Federal en unas emboscadas de Michoacán, precisamente, en donde yo, y se reconoció después, yo lo dije en el noticiero de radio, en Enfoque, que eran tácticas guerrilleras, simultaneidad de ataques con bloqueos, con ya muerte de civiles, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque la guerrilla, lo primero que siembra es el terrorismo, y lo hay. Poblaciones, municipios en Michoacán viven con terror. El asesinato de un mando de la Marina. Es decir, y en la grabación, en las descripciones, dales uno por uno, dales bien, aprovecha los tiros, dales a todos, esto es una guerra, dice la voz, que obviamente era uno de los que estaba dando instrucciones a los caballeros templarios. Ahora, ese audio creo que debería haberle dado pie al presidente de hacer lo que está haciendo. Que salió después de la declaración del presidente. Tuvo que salir a reconocer de que, no lo dice abiertamente, ¿no?, pero este discurso político que tenían de que iban a hacer todo diferente a lo que estaba haciendo Felipe Calderón, pues no se puede. O sea, hay muy pocas opciones reales cuando tienes tienes un escenario jurídico muy difícil para las Fuerzas Armadas y para la policía en general. En cualquier país del mundo, Raúl, para que me entiendas, hay legislación excepcional para amenazas excepcionales. Entonces, aquí los caballeros templarios, la ley que les permite perseguirlos, es la misma legislación que tienes para perseguir a un secuestrador o a alguien que pertenece a una organización que en verdad no representa una amenaza a la seguridad nacional. De lo que alguna vez fue el delito común, que ya no existe, ahora todo es crimen organizado, ¿no? Pues, o se trata de vincular al crimen organizado, porque por lo menos en la legislación del crimen organizado hay algunos aspectos, algunas herramientas como los testigos protegidos, como la posibilidad, o sea, te permite hacer cosas, el arraigo, que no lo puedes hacer bajo otro del fuero común, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente y su gabinete se despertó un día y dijeron, oh Dios, ¿qué pasó? Yo creo que lo sabían desde la campaña misma. Pues mira, ¿qué escenario vamos a tener que enfrentar? Pues yo no creo que sabían, o lo escondieron muy bien, porque si sabían que estaba así el país, no hubieran hecho las declaraciones que hicieron de que aquí no pasa nada. Acuérdate, Osorio Chong todavía salió a decir, ha bajado el homicidio en el país y es un país en que en menos de 7 meses ya tenemos resultados. Y si ha bajado, no se nota, porque entonces quiere decir que se ha incrementado lo que había. Pues, déjame hacer una pausa, es breve. Vamos. No se vaya, está usted en Contrastes 40. Volvemos en un momento. Y antes déjeme enviar un saludo a quienes nos ven a través del canal digital de 6.2 en Puebla. Recuerde que Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo lo esperan en todo personal de lunes a viernes a las 9 de la noche. Volvemos. Estamos de regreso en Contrastes 40. Volviendo a Michoacán, los factores que se suman al tiempo en que se descuidó, se dejó crecer la presencia del crimen organizado. Antes, no llamados caballeros templarios, sino la familia michoacana, el hermano de Leonel Godoy, que sabrá Dios dónde está y si está. Pero toda esa suma plantea un escenario en donde poblaciones enteras comen si el crimen organizado quiere que pasen los camiones que abastecen el pan de caja, no sé, todos los... Mira, a mí me acusan de ser
fascista, de ser exagerada, ¿Ah, sí? de ser... Porque la única forma de poder resolver ese tipo de situaciones es, uno, reconocer la gravedad del problema. Y no ha habido a nivel nacional un reconocimiento de lo que ha estado viviendo el Estado de Michoacán. O sea, nosotros lo publicamos, tú lo hablas por radio, yo lo analizo en mis programas, tú escribes, pero yo creo que nadie entiende qué es lo que está pasando en lugares... lo que está pasando en Michoacán, lo que está pasando en Guerrero, lo que vivió Nuevo León, lo que se está viviendo en Chihuahua, lo que se está viviendo en Durango, lo que se está viviendo en un porcentaje importante del país, porque por una parte como que la población se fue acostumbrando, por otra parte mucha gente se fue, o los que se tenían que ir se fueron, ya sea se podían ir a Estados Unidos o se quedaron aquí. Quedaron 4,000 casas del Infonavit abandonadas. Pues y te puedo ya está garantizar regresando que la gente. Pero todo fue por la inseguridad. Por el miedo, por claro, el miedo. claro. Entonces, el que en este momento se esté reconociendo la gravedad de Michoacán, pues es una cachetada a la gente que vive en Michoacán, ¿estamos de acuerdo? O sea, si Michoacán fuera la Ciudad de México, Raúl, te garantizo que no dejarían que pasara 6 meses a lo que están viviendo allá. Pero además es una cachetada, como dices, pero también una esperanza de salir de la pesadilla. De que, mira, en Michoacán, además de lo que se vive en el idioma de las balas, donde hablan las armas y no las palabras, gente que produce flores, gente que produce limones, aguacate, ¿sí? Tienen que pagar una cuota por tonelada, por camión, o sea... Mira, Raúl, la gente se acostumbra hasta eso, pero el problema es que los están matando, los están secuestrando. No, como tú lo comentaste ahorita, no permiten que entren alimentos, que entren los camiones, que puedan transitar. O sea, ¿en qué país del mundo, con el tipo de economía que tiene México, en lo importante que juega en el contexto mundial, permitiría un estado en donde básicamente no pueden transitar camiones? O sea, ¿qué fue lo que pasó? No transitan ni transporte ni camiones por varias semanas porque pues van a matar a la gente o les van a robar los camiones. O se van a secuestrar los camiones. Entonces, los estudiantes participan también de la feria, ¿no? Del delito. Que es muy importante lo que dices, porque lo que está viviendo Michoacán, que lo hace un poquito diferente a la violencia que se está viendo en otras partes del país, es que también hay un contexto social muy importante que hay que reconocer, de protestas sociales. Algunos están vinculados con el narco, muchos no. Y una falta de Estado, o sea, no hay presencia del Estado. Y ha habido un miedo de hacer uso de la fuerza del Estado para poder tratar de controlar. O sea, todas las protestas que hubo estudiantes que ayudó a crear un poco la situación que ya tenemos ahorita, y además, pues un Estado en donde básicamente ahora ni siquiera los partidos políticos están de acuerdo de qué hacer con el gobernador interino. No hay gobierno, ¿sí? Y por más que sea legal la presencia de este gobernador interino, y ya llega un momento... Que además dice que si hay gobierno, que no está perdido el Estado, que además eso, más que otra cosa, ofende. O sea, está viendo la realidad y sale a decir, no pasa nada. No, y además dice, y el problema de eso de la violencia, el crimen, es un problema federal, eres el gobernador. O sea, no puedes permitir, tú controlas tus policías, no los controlas, ¿sí? Es federal lo que tiene que ver con narcotráfico. Sí, pero no importa. Pero, espérame. Eres gobernador. El bloqueo de carreteras es federal. Sí. Pero el libre tránsito es de la Constitución del Estado. Sí. No, y también creo que de los otros grandes errores, y a lo mejor va a ser un error histórico de este gobierno, es haber dicho, ok, vamos a apapachar a estas policías comunitarias, que eran figuras que ya existían antes, sí, pero que en los gobiernos anteriores hubo un control y no se permitió, por lo menos no se promovía esta figura, y que estuvieran apareciendo como están haciendo ahorita. En los últimos 7 meses, desde que empezó este gobierno, ha habido un poco de esquizofrenia en el discurso del gobierno. Primero dijeron que sí había que apoyarlos, después dijeron que no, y ahora dijeron que sí. Y ahora tienen una situación que estas mismas policías comunitarias están haciendo protestas, están exigiendo armas que no deben de traer nadie, que excepto ni las fuerzas capacitados están. Bueno, y que algunos de las policías comunitarias de repente salen, como ahora los vemos en algún estado, con unas armas. No, pues ya quisiera la policía. Exacto. Sí. Ahora,
Pero ¿dónde es el error histórico? Que no ha entendido el gobierno, que ellos al cometer violaciones a los derechos humanos, que los van a cometer, o sea, hay que tener claridad, el solo hecho de que el gobierno los avaló, básicamente responsabiliza al gobierno ante la comunidad internacional de qué es lo que hacen estas policías comunitarias. Entonces, ¿y uno luego entiende, cómo los controlas? Pues no, ¿cómo los controlas? Si no controlan el Estado, ¿cómo los controlas? Exactamente. Entonces, yo creo que, de nuevo quiero subrayar ese tema, porque les va a agarrar, les va a morder las nachas, ese tema, o sea, van a tener un problema serio en unos años, porque van a responsabilizar al presidente Peña Nieto por las violaciones de derechos humanos de estas policías comunitarias. Uno, y dos, el escenario que sigue es que, de acuerdo a las declaraciones del presidente, la visita del secretario de Gobernación a Michoacán y la presencia reforzada, tiene que ver con que veremos algo que tiene que ser, si no la desaparición del problema que lleva tantos años enquistado y creciendo, sí un cambio que debe ser fundamental, precisamente por el prestigio del gobierno federal y por el prestigio de este país en el mundo. Listo, bueno, pues ojalá. Tú siempre acabas muy optimista, Raúl. ¿Sabes qué creo? Y yo siempre acabo muy pesimista. ¿Sabes qué creo? Que si fuera el del pesimismo, el pesimismo arrastra como una nubecita que siempre va y le llueve al personaje. No. Debemos tener la confianza en el que está mandando, porque le dimos el voto a quienes votamos por él, o no, pero que está ocupando la presidencia. ¿Y el pesimista qué me decía? No, el pesimista es el realista. Es un realista, ¿sí? Pero que se puede ir al extremo. No, mira, yo veo los factores que hay en este momento y nada ha cambiado de lo que había hace 6 años. ¿Es cierto? Nada. Y no están haciendo nada dramáticamente diferente a lo que había hace 6 años. Sería dramáticamente muy grave que hubiera algo, porque acabamos de hablar de una acción que implicaría violaciones de derechos humanos y la barredora, si mejor me lo entiendes, para poder poner un estrategia. Pues vamos a ver. Gracias. Esto fue Contrastes 40, lo esperamos la próxima semana. ¿Está usted enterado de lo demás? Sigue detrás. Gracias. ¿No?